El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaban orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban para irse, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envuelto en la nube se llenaron de miedo. Entonces oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios hoy nos hace un regalo hermoso con su palabra y nos llena de consuelo con lo que hoy nos ayuda y nos invita a meditar. Con la primera lectura y en la figura de Abraham, el Señor nos recuerda que nosotros tenemos sellado con Él una promesa, una alianza, que Dios nos ha prometido algo y que somos el pueblo de la promesa. Y eso es muy interesante reafirmarlo, y ahí el texto lo dice. El Señor le ha avisado y le dice a Abraham, antes de que Abraham lo haya pedido: tú tendrás un pueblo numeroso, una descendencia numerosa, y esta descendencia tendrá esta tierra, tendrá una tierra abundante. Y hay una promesa que mueve la vida de Abraham, y Abraham es el hombre que se mueve por la promesa y sabe que su vida tiene un compromiso de parte de Dios sellado hacia él. Y en eso Abraham, nuestro padre en la fe, es reflejo de lo que somos cada uno de nosotros. Pues cada uno de nosotros no llegó a esta vida sin esa promesa de eternidad. Pues nosotros nacimos para compartir la gloria de Dios. Nosotros, nuestros nombres ya están inscritos en el reino de los cielos. O sea, yo sí tengo un destino claro y no tengo que ponerme duda. O sea, yo estoy haciendo una aventura, un tour, que voy a pasar por muchas partes, no sé por cuántas partes pasaré, no sé cuántas cosas viviré, pero yo sí sé cuál es el final de mi camino. Mi camino es el cielo. El camino de cada uno de nosotros está cierto. Hay una promesa sellada, un contrato que es de Dios con nosotros, donde dice que tu nombre, mi nombre, el de todos nosotros, está inscrito en el reino de los cielos. Y ese nombre fue escrito con la sangre de Jesús. Y precisamente Dios ha hecho de todo para reservarnos a nosotros ese gran destino. Lo que no sabemos nosotros es cuándo vamos a llegar y qué cosas vamos a vivir antes de llegar a nuestro destino. Pero la confianza en esa promesa es algo muy importante, y es lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Hay gente que vive sin pararle a la promesa. Hay gente que vive sin saber que es ciudadano del cielo. Se le olvida que su última parada está en el cielo. No es lo mismo que yo me monte en un autobús pensando que me voy a bajar en la parada que sigue o en el metro, o que me voy a bajar al final, en la última de las paradas, ¿verdad? Si uno está pendiente de bajarse pronto, se queda ahí cerquita de la puerta. Pero si uno sabe que se va a bajar de último, ni loco, se queda ahí, porque para llevar trancazo parejo por gusto no tiene sentido. Entonces,
Si yo sé que mi parada está al final, no me voy a montar en la puerta para llevar trancazo por gusto. Yo me voy, me pongo en el asiento, me pongo ahí de lo más tranquilo, y hasta si puedo me duermo. Pongo a escuchar con los audífonos la música que quiera y me duermo porque sé que eso va a tardar un rato. Si tengo la confianza para hacerlo. Pero pero en ese sentido no es lo mismo saber, cuando yo tengo claro el camino, el destino a donde voy, yo me organizo de una manera distinta. ¿Cuántas veces hemos hablado de que nosotros hoy en día habitamos en un ranchito, en una casita muy modesta, pero estamos pensando en la mansión del cielo, como dice San Pablo? Y no es lo mismo cuando yo estoy claro que mi destino está allá. Mire, yo no empiezo a hacer inversiones acá, porque yo invierto para tener allá y aquí lo tengo para subsistir. Cuando yo estoy claro de cuál es mi destino, mi manera de vivir es muy distinta. Y por eso y ahí se remarca la palabra de Dios del día de hoy. Tenemos que estar claros de nuestro destino. Don Bosco decía, con los pies puestos en la tierra y la mirada puesta en Dios. Porque decía también, un trozo de paraíso lo arregla todo. Cada vez que tenía un problema y no le faltaron, él pensaba en el cielo y pensaba en el destino último, y eso le llenaba de consuelo. Y dice, mira, si esto es parte de las cuotas que tengo que pagar para llegar allá, me la calo. Y todo dolor se hace soportable cuando uno lo mira desde la eternidad. Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Dice que muero porque no muero. Todo pasa, solo Dios queda. Hasta el final, y el final, el punto final de toda la historia, el capítulo final de esta historia, yo lo conozco. Lo que no sé es cuáles son los capítulos anteriores, pero el final yo lo sé. El final es la paz de Dios, es el consuelo definitivo, es la victoria luminosa del Señor sobre todas las fuerzas del mal. Y la palabra definitiva la tiene Dios y no la tiene el mal, porque Cristo vino a vencer la muerte. Y por eso San Pablo se atreve a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y no temo a nada, porque yo soy seguidor de Cristo, el resucitado. Y en la cruz de Jesús, yo siento que estoy liberado. En la cruz de Jesús yo siento que se ha ratificado de manera excelente la promesa, más allá de lo que esperaba Abraham, porque en la promesa de Abraham a ellos les bastaba un poquitico de tierra. Y en cambio Jesús le dice, no, yo no te ofrezco tierra, yo te ofrezco la eternidad. Está clara la promesa, está claro que nosotros tenemos que vivir según la promesa, es lo que dice San Pablo. Si yo estoy claro que soy ciudadano del infinito, soy ciudadano del cielo, yo no puedo vivir en esta vida sacrificando mi eternidad por tener un poco de dinero. Una señora andaba molesta con el otro porque le había quitado la bolsa, el carnet de la patria, le había quitado, borrado un código y tal. Yo le dije, mire señora, eso es miseria. Y por esa miseria usted va a pelear con el otro y se va a amargar su día. Dios, cuando no entra por la puerta, entra por la ventana. Que se lo lleve con gusto. Que no me hace falta. Que lo que no me llega por un lado, me llega por otro. ¿Cuánta gente se pone a pelear por necedades? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a pelear por necedades? Y dice la palabra de Dios que si te quitan el vestido, dale también la túnica. Si te dan un golpe, pon la otra mejilla, por despreciar el que nosotros pongamos todo nuestro acento en tener controlado lo del aquí y el ahora. Hay que aprender muy bien lo que significa trascendencia. Trascendencia no significa que lo de aquí no importa, sino que significa que siempre hay un más allá. Y yo vivo con lo que está aquí, pero yo estoy consciente de que siempre hay un más allá. Y voy al más allá y no me quedo aquí. O sea, yo sé que tengo que pasar por La Victoria si quiero ir a Maracaibo. Ahorita nadie quiere ir a Maracaibo porque no hay luz. Pero yo sé
que tengo que atravesar muchos puntos intermedios antes de llegar a donde voy a llegar, pero yo estoy claro a dónde voy a llegar. Por eso a mí si me ofrecen un negocio turbio, chimbo, donde tengo que sacrificar mi ética para poder tener un poquitico más de poder, para tener estabilidad en un trabajo, para poder tener un poco más de dinero. Mire, si yo soy un cristiano convencido, yo le hago así, mire, no de otra manera, así. Porque yo estoy convencido que yo no voy a sacrificar mi eternidad por un poquitico de dinero. Un poquitico de dinero que yo no sé cuánto tiempo me va a durar. Un poquitico de poder que yo no sé cuánto va a durar y cuánto me va a costar, porque generalmente esas cuotas de poder terminan siendo más costosas que los beneficios que terminan dando. Y entonces, precisamente ahí dice San Pablo, hay gente que vive parándole la promesa y gente que no le para al saber que tiene la promesa. Usted puede ser hijo, y somos hijos de Dios, del más alto personaje que existe en el mundo, pero usted puede vivir como si no conociera a su papá o como si usted estuviera consciente de qué familia pertenece. Y yo tengo que darme siempre el puesto que yo tengo. Yo no soy cualquiera en esta tierra, yo soy nada más y nada menos que hijo de Dios. Y mi papá no es cualquiera, soy hijo de Dios. Y por eso no me arrodillo ante nadie, por eso yo no sucumbo ante ninguna circunstancia, porque mi papá me cuida y yo no soy cualquiera para estar rebajando el apellido de la familia. Y entonces quien está consciente de eso, mire, no se vende por ninguna miseria. En nuestra patria, ¿a cuántos de nosotros se nos ha olvidado nuestra dignidad de hijos de Dios y se nos ha olvidado la promesa y nos estamos vendiendo por cualquier tontería? Gracias a Dios la dignidad se está volviendo a levantar. Gracias a Dios el pueblo está empezando a mirar otra vez en alto y se nos está olvidando querer ser esclavos por tener miserias. Pero esa voluntad tenemos que defenderla, tenemos que alimentarla, tenemos que creerla, y la palabra de Dios pues nos invita a eso, que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Y ahí lo bonito de la experiencia de la transfiguración de Jesús. La transfiguración no sucede en otro momento, sino justo cuando Jesús va subiendo a Jerusalén, su última subida a Jerusalén. ¿Saben lo que pasó en la última subida de Jesús a Jerusalén, no? Fue cuando lo crucificaron. Antes de que lo crucificaran, cuando él emprendía el camino al Calvario, sucede la experiencia de la transfiguración. Jesús no era bobo y sabía a dónde iba. Los apóstoles eran demasiado ingenuos y creían que esa era otra subida más y que todo iba a salir muy bien y que todo era facilito, como muchos de nosotros pensamos que todo es facilito. Y entonces, pero Jesús sí estaba claro a lo que iba. Ya él estaba hablando, ellos no le paraban mucho, no lo entendían, pero él estaba hablando ya cada vez con más fuerza, que se le acercaba el momento de entregar la vida, porque sabía que estaba fastidiando, que buscarían matarlo y que él ya había decidido que no se iba a defender. Y 2 y 2 son 4. Si él no se iba a defender, lo iban a buscar para matarlo, estaba claro cuál era su destino. Y él estaba preparado en ese gesto de amor a ser consecuente hasta el final. Y se le iba a tocar dar la vida, él estaba dispuesto a dar la vida. Y él estaba consciente que en esa subida a Jerusalén, él se estaba jugando el pellejo. Y estaba consciente que en esa subida a Jerusalén, de ahí capaz, él no iba a regresar. Y empezando se va a orar al monte. Y se lleva a los más cercanos. Y ahí el misterio de la transfiguración, que le pide, sobre todo es más por Pedro, Santiago y Juan que por el mismo Jesús, que le dice, este es mi hijo el amado, escúchenlo. Como para reafirmar en ellos, mire, esto que pasó, para cuando les pasara la muerte de Jesús, ellos se acordaran de esto y tuvieran como algo de esperanza, que algo había pasado, había un anuncio, había una promesa, y ellos tuvieran eso ahí fresquito en su corazón, porque venían días muy duros. Y precisamente para preparar el corazón de los discípulos a los días duros
esta experiencia de transfiguración, de luz, de plenitud, de ver la resurrección, de recordar que Jesús es el Hijo de Dios, de ver esa blancura, esa hermosura, hagamos 3 chozas, pues todo eso espléndido porque venían días muy fuertes. Y eso es la experiencia de la transfiguración. Una visión de la gloria, una visión de la meta a donde vamos a llegar, que nos reconforta para cargar la cruz que hay que cargar. Para recordarnos cuando cuando estemos en la tormenta y en la dificultad, de a dónde vamos. Por eso Jesús en la cruz, porque estaba claro a dónde iba, perdonó, estaba claro a dónde iba, encomendó a María, dijo lo que dijo, hoy estarás conmigo en el reino, le dijo al otro, porque es que estaba preparando todo, porque ya sabía que había llegado el momento definitivo y que lo definitivo no era que se quedaba ahí, sino que iba a resucitar y que tenía que pasar por la muerte inevitablemente para llegar a la eternidad. Y eso es la experiencia de la transfiguración, una experiencia de gozo pleno que recuerda la promesa antes de cargar la cruz, antes de pasar por la prueba definitiva, para que esa frescura me sostenga en el momento difícil de la prueba. Ciertamente nuestro pueblo ha pasado por mucho dolor, ¿sí? Lo más probable es que todavía nos queden días de prueba y de dolor. Y ante estos días que nos vienen, tenemos que recordar la transfiguración del Señor. Tenemos que recordar que la libertad de Venezuela ya está alcanzada. Tenemos que recordar que la Venezuela próspera ya es una realidad. Tenemos que recordar que el regreso de nuestros hermanos que se fueron es una realidad que viene. Pero no va a llegar sin antes pasar por el dolor. Y estamos pasando por el dolor, pero estamos en el momento del parto. Y una mujer sabe que cuando llegaron los 9 meses, tarde o temprano les va a llegar los dolores de parto. Estamos en un parto largo y prolongado, parece. Y a veces uno dice que esto como que es demasiado, ¿será que sobreviviré? ¿No se morirá la madre antes de...? Pero en esa conciencia, el dolor que se vive en base a una promesa, no sé si me... Creo que una mujer cuando está embarazada, no sé, a mí no me ha tocado eso. Pero yo creo que cuando empiezan esos dolores no se ponen a pensar tanto en el dolor, sino en la criatura que viene. ¿Es o no es? Es que creo que ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la transfiguración. Dios le dijo a Pedro, a Santiago y Juan, bueno, ellos no podían entenderlo, no le iba a quitar el dolor de ver morir al maestro. Pero les dio el consuelo de saber que iba a llegar la eternidad, de que no era cualquiera el que estaba ahí, que Dios estaba con él y que iba a venir algo bueno de esa prueba que iba a venir. Y precisamente lo que nos ayuda a nosotros, cuando uno está estudiando una carrera que está obstinado ya en los últimos semestres, ¿verdad? Uno se obstina en los últimos semestres, uno piensa en la graduación, en la toga, el birrete, qué tal la cosa, y uno dice, bueno, pues tengo que aguantar porque si ya llevo tanto caminado no voy a quedarme a mitad de camino. Y uno pensar en la meta le alivia y le ayuda a sostener y a ser firme en la carga. El mensaje de la palabra de Dios es precisamente: no se nos olvide para dónde vamos. Vamos a una Venezuela mejor, vamos a un país mejor. Y en último término, vamos camino al cielo. Y si llega la prueba, que llegue. Y si me toca pagar lo que me toque pagar, lo pago, pero mi camino va para el cielo.
y yo no me separo del camino del amor, del camino de la justicia, del camino de la paz, de la concordia, del perdón, de la reconciliación, pase lo que pase. Y mientras eso esté firme en nuestra vida, puede ser que yo no vea muchas cosas que otros verán de progreso y de paz en Venezuela, de progreso y paz en el mundo, pero sí veré la eternidad. Y a mí es más valioso ver la eternidad que ver cualquier cosa en esta vida, ¿verdad? Yo puede ser que muchos países hermosos del mundo, muchas maravillas no las llegué a conocer, no me da mucho dolor, pero si me pierdo la eternidad creo que sí voy a sufrir. Entonces, que ese gusto por la eternidad nos ayude a nosotros a mantenernos firmes hasta el final, nos ayude a nosotros a soportar los dolores que nos tocan todavía por soportar, nos ayuden a ser fuertes y firmes en la fe para que podamos colaborar con Dios en la construcción del mundo que Él sueña. Que así sea. Amén.